En mi blog hemos invitado al doctor Ernesto Álvarez Miranda, quien es abogado constitucionalista de profesión y es expresidente del Tribunal Constitucional. Así que vamos a darle la bienvenida y agradecerle por su tiempo nuevamente. Doctor Ernesto Álvarez, buenos días y muchas gracias por su tiempo, ¿no? Muy en esta agradecido, oportunidad. encantado de estar en tu espacio. Perfecto. Doctor, de manera inicial, antes de entrar de lleno con las preguntas, desde la última vez que conversamos, que habrá sido más o menos 2 meses o un mes y medio, su visión sobre la situación política, sobre la estructura en cómo se están dando las cosas, ¿se ha modificado de alguna forma? ¿Hay algo que agregar a esa opinión que tenía en ese momento? ¿O cómo cree que la No, crisis se sigue manejando hasta el momento, doctor? sí, no, lamentablemente la situación de crisis se mantiene. Incluso se podría decir que se ha agudizado, pero como toda crisis va evolucionando y se va decantando hacia algunos objetivos importantes. La buena noticia es de que el Perú ya se ha enterado de que ciertamente hay una ONG y hay un activista de izquierda que funge de periodista, que es Gorriti, que en gran medida ha construido un edificio de influencia, por cierto, indebida, en la Administración de Justicia. Esto que era un tanto conspiranoico hace unos años, hoy resulta evidente para el grueso de los peruanos, informados, los que ven televisión, los que leen noticias. Y esto siempre es el comienzo del fin de cualquier persona que ejerce poder de manera indebida, antidemocrática. ¿No es cierto? La base de un asesor en la sombra, de una persona que influye muchísimo, la base o la regla es permanecer siempre incógnito y nunca lucirse o defendiendo a Odebrecht en un programa o varios programas de televisión, o que sus discípulos y sus subordinados manifiesten una opción política muy clara en beneficio de unos y en perjuicio de otros. Por tanto, hoy en día tenemos de que cualquier persona que busca una rápida salida hacia elecciones generales es evidentemente no solamente alguien de izquierda, sino que alguien que está siendo dirigido por esta agenda trazada por la ONG. No hay ninguna persona sensata que no sea pues parte de esta agenda que imagine resultados diferentes con las mismas reglas electorales. O sea, cualquier persona que diga, este Congreso no me gusta, este Ejecutivo no me gusta, en primer lugar lo que tiene que preguntarse es si es que con las mismas reglas hay la esperanza de producir políticos serios, una clase política dirigente de estadistas, si vamos a animar a los profesionales jóvenes, a la gente con mucha trayectoria, a meterse en esta posilga de barro, de indignidad que se ha convertido en la política hoy, fundamentalmente por algunos medios de comunicación, que a diario no hacen otra cosa que promover no un debate de ideas, sino esencialmente la cancelación, la pérdida de prestigio, el destrozar a los adversarios que se les oponen. ¿Cree que también puede ir eso de la mano, doctor, de que pues pueden invitar solo a personas desde algún tipo de bando, desde algún tipo de condición política, alguna ideología? Porque creo que algo que se va a hacer siempre es escuchar ambas partes, ¿no? O sea, diferentes posturas, porque muchas veces vemos que incluso pues los mismos entrevistadores se ponen a discutir o pelear con el invitado y al otro también que critican no le dicen nada, ¿no? Eso sí hay que decirlo, en los medios grandes está ocurriendo mucho eso últimamente. Sí, claro, claro. Se invita a veces a representantes de dos posiciones políticas diferentes, Claro, pero el entrevistador un poco más se y va contra golpea uno, ¿no? a Claro. uno de los entrevistados, porque ya no son periodistas, no buscan la objetividad, no buscan promover un debate de ideas, donde muchas veces la razón no está en el aliado, sino en algún tema puntual. Hay que escuchar al rival
porque tiene un punto de vista importante, interesante. Recordemos de que el descrédito de la política y la falta de confianza de la ciudadanía en todas sus autoridades, en el Estado, en la política en general, no solo proviene digamos, del síntoma, que es la baja calidad de los congresistas que vemos y de manera reiterada se exhibe en la televisión, sino que la causa es precisamente el haber alejado a la gente profesional, a la gente con trayectoria y a jóvenes brillantes que lucen en las universidades, pero que luego se esconden en la actividad privada, que les reportan más ganancia y más seguridad personal, además. Son los medios de comunicación los que han convertido todo esto en una suerte de destrucción al adversario, y no por parte de ambos lados, sino básicamente por parte de quien domina las dos grandes empresas de comunicación, es el de destruir al adversario no en cuanto al debate de ideas, sino destruirlo esencialmente simplemente por opinar diferente. Creo que algo que se ha venido dando es que, o sea, más allá de eso, que lo que dice es cierto, es que incluso un periodista no solo tiene que entrevistar para conseguir información o recolectar, sino también dar soluciones, ¿no? Porque muchas veces tú le preguntas y dicen, sí, pues uno tiene que dar la noticia, pero también es bueno ser parte del cambio, ¿no? De la mejoría. Yo por lo menos acá en mi programa, en este programa, tratamos de dar también algunas recomendaciones, incluso de las reformas, hablamos que debemos mejorar, porque no solo es entrevistar y opinar y quedarte ahí, ¿no? Sino también tener una opinión propia, ¿no? Pero siempre, obviamente, sustentada y no dejarte llevar, pues, por los colores, ¿no? O una posición política, ¿no? Uno tiene que ser imparcial. Doctor, ese tema que ha mencionado también es cierto, es bueno mencionarlo, porque hay todo tipo de prensa, es verdad, ¿no? Uno siempre actúa, cada uno tiene sus valores, pero obviamente también hay que criticar a los mismos periodistas que también muchas veces se ponen en contra de las cosas y más parecen, como decir, opinólogos, ¿no? Opinólogos que quizás no es una persona, no es un analista político, no es un abogado especialista, no es una persona con tipo de cultura, pero simplemente lo invitan porque conoce al dueño o alguien, pero finalmente no tiene una idea muy clara de las cosas, ¿no? Efectivamente, en la prensa hay que rescatar el hecho de que no hay imparcialidad. En medio de una confrontación aguda que proviene en gran medida desde el 2016, sí, es difícil que haya imparcialidad. Lo que sí se puede exigir es que haya objetividad, en el sentido de que si bien es cierto, yo puedo ser un periodista de izquierda o un periodista de derecha o un periodista de centro, mis entrevistados pueden tener en parte razones o líneas argumentativas importantes para que sean expuestas en el espacio y los lectores y los oyentes puedan escucharlos y puedan tomar su propio criterio. En el fondo, hay que rescatar una teoría que yo suelo repetir. Por encima del pensamiento y de la posición de cada uno, claro, recordemos que los países desarrollados lo son básicamente porque tienen dos partidos políticos que pueden gobernar, uno de centro derecha y uno de centro izquierda, y la alternancia se da entre ambos. El resto de partidos, con distintos programas, con distintos matices, básicamente sirven como partidos bisagra o partidos testimoniales. Bisagra, que le dan la mayoría al que ganó las elecciones presidenciales, le dan la mayoría parlamentaria, cosa que puede implementar un programa de gobierno sensato. Por tanto, no podemos simplemente concebir la política como la imposición de nuestras ideas personales o de grupo, sino básicamente la política como un arte de consensos, de diálogo, de consenso, de búsqueda de la noción y del programa común que se traduce en acuerdos fundamentales, que son los que sostienen a Alemania, a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, etc. Esos grandes acuerdos fundamentales son los que en nuestro país peligran cada 5 años. Porque, doctor, hoy en día no hay, como decir, no hay esos operadores.
No hay esos denominados, perdón que lo interrumpa, operadores políticos. Incluso yo muchas veces he conversado y me decían, Freddy, también lo que falta acá son estadistas. Hay muchos, pero no los convocan. Y esos voceros o esos intermediarios parecen estar ausentes, ¿no? Es como decir, ok, hay dos equipos, ¿no? Pero no hay quien filtre esa idea para ambas partes, sino que esas ideas se filtran por diferentes lados, pero no hay nadie que las pueda poner a debate o que ambas conversen, porque a veces se censura una parte y a la otra no. O quizás no se quiere Esto, escuchar a ninguno y uno pues escucha pero la parte que quiere escuchar, ¿no? es Eso posible pienso yo. que haya personas digamos, con ese talante, pero yo entiendo que la televisión fundamentalmente está embebida en la cotidianidad, en el día a día, en la coyuntura. Y dentro de la coyuntura lo que vende es el grito, el gesto ampuloso, la afirmación radical. Y eso lo vemos incluso en Argentina. Eh, ya no existe un espacio de reflexión, un espacio de búsqueda de consenso, sino lo que hay es mi idea es mejor que, es superior que la tuya y la tuya la cancelo. Y eso pasa en la televisión también, o sea, los que son invitados, lo que vemos es básicamente militantes de un sector. Y no dudan, cuando faltan invitados, de invitar inclusive a ministros, exministros de Castillo, que se callaron en la época de la vergonzosa de Sarraceta y del tráfico de influencia y de dinero en Palacio de Gobierno, aquellos que auspiciaron y cantaron Happy Verde a Vizcarra, cuando hemos sido, y conviene recordarlo, hemos sido el Claro, país siempre. con más muertos en el mundo en la pandemia proporcionalmente a nuestra población. O sea, no hay ningún país Un que haya endeudamiento también, ¿no? Un endeudamiento. administrado peor la pandemia que Perú. Pero es inaudito. Todos los responsables deberían estar en la cárcel. Y hay muchos que Respondían, están postulando, ¿no? Muchos que están postulando y haciendo su partido están político. postulando Y y otros están tienen, bajo las sombras, ¿no? Como se dice, están bajo la sombra, desapercibidos. otros se han reciclado en partidos aparentemente nuevos, pero que son más de lo mismo. Y es inaudito porque los canales de televisión, la prensa grande, no lo dice a los electores. Quieren seguir manipulando la verdad y tejiendo un relato único a la manera de los regímenes totalitarios. Entonces, esto preocupa porque al final de cuentas, si no encontramos demócratas en la academia, donde hay mucho espíritu de cancelación, mucho espíritu de censura, si no encontramos demócratas en la prensa, no encontramos demócratas en la clase política, eh, en realidad, entonces, democracia puede existir básicamente en el actual Congreso, con todos sus defectos, con todos los problemas que tiene, pero por lo menos allí se sientan a buscar la solución más práctica para sus intereses políticos inmediatos. Pero democracia debe haber en todas partes. Entonces, en el Perú ya se debería respirar democracia porque el autoritarismo en todas sus formas, tanques, Doctor, mineros, de todas las formas, solo nos ha traído desgracia y subdesarrollo. doctor Álvarez, una pregunta. Justo que menciona la palabra democracia, que es importante en un Estado de Derecho. Si pudiera hacer una medición, ¿en qué porcentaje usted colocaría a la democracia o el porcentaje de democracia en el Perú hoy en día? Bueno, Un existe aproximado. democracia, existe democracia, a pesar de que a mucha gente de izquierda considera que no la hay, existe democracia en el sentido de que hay tres bloques en el Congreso, que es la institución democrática por excelencia, porque hay, a diferencia del Ejecutivo, al Congreso llegan los representantes de todas las opciones políticas importantes en la toma de la foto, que es el día electoral. Allí hay búsqueda de negociación, hay consensos, a veces estos consensos son negativos, algunos consensos no nos gustan o atentan incluso contra el equilibrio financiero, el equilibrio fiscal. O sea, no todos los consensos son positivos, pero sí Claro. hay un diálogo y una negociación permanente. Tan es así que este Congreso, con todos sus defectos, y no los anteriores,
lograron elegir un tribunal constitucional, lograron elegir un defensor del pueblo, lograron impedir, bloquear el golpe de Estado de Castillo y lograron muchas cosas en beneficio del régimen democrático. Ahora, como, claro, hay un tercio radical de izquierda que ha sido votado por los electores, no ha aparecido de la nada, y hay posiblemente un cuarto de Congreso que está comprometido seriamente con la corrupción, pero también fueron votados por electores que ahora se persignan, pero en realidad los votos los han llevado a estas personas allí. Entonces, se hace lo que se puede. Yo entiendo al Congreso que hace lo que puede. Doctor, justo que menciona el tema, yo, por ejemplo, cuando hago el análisis, el tema electoral o de las votaciones, siempre hay un grado de responsabilidad de las personas al votar, pero yo pienso que también, en parte, también hay una culpabilidad, creo que compartida, entre la gente y los partidos políticos hoy en día, porque al momento de que haya votaciones, pues, ok, la gente puede votar, pero si pues ponen en sus partidos o los que ganan o los que están elegidos personas que han estado presas o denunciadas, al momento de votar, acá lamentablemente la gente se ha acostumbrado de manera errónea a elegir por el mal menor, y uno siempre tiene que elegir entre el bueno y el más bueno, pero acá lamentablemente eligen al malo y el peor. ¿Qué grado de culpabilidad usted le comparte o considera que tienen los partidos políticos? Muchos de ellos estructurados, muchos de ellos que han perdido el rumbo, y otros también que son bienes de alquiler o que son denominados o que son llamados como empresas, ¿no? Ya ni siquiera tienen las cualidades de un partido político. ¿Cuál es su percepción sobre ese tema? Los partidos empresas, los partidos con dueño, etcétera, han aparecido como sustituto de la caída de los partidos tradicionales. Y los partidos tradicionales han sido debilitados por reformas electorales y reformas políticas maliciosamente llevadas, maliciosamente aprobadas, justamente para destruirlos. Hay muchas cosas que suenan bien, que son correctas de repetir, pero son negativas para los partidos políticos en cuanto a partidos. O sea, fuerzas que conducen a la opinión pública, forman dirigentes y traducen a su manera los altos intereses nacionales. Un partido político y no una agrupación electoral, ¿no es cierto? Los partidos políticos, en principio, no deben tener una imposición legal que los obligue a eso a lo que se llama democracia interna. Ese es un muñeco edulcorado que en realidad tiene en su interior un caballo de Troya. Es un caballo de Troya. En los grandes partidos políticos, la trayectoria personal era importante. Esto es, uno llegaba a la lista parlamentaria después de varios años, 10, 20 años de trabajo partidario exitoso. Hay mucha gente que tiene 30 años en un partido y no ha logrado nada. Pero ya, 20 años de trabajo exitoso y uno recién entraba a la lista parlamentaria como candidato. Con la democracia interna, todas las personas se creen en el derecho de que porque tienen dinero o porque tienen la facilidad para hablar en forma demagógica, se creen en el derecho de tener un asiento en la lista parlamentaria y de disputar con los primeros números incluso, ¿no? Un lugar. Entonces, se perdió de vista la autoridad al interior del partido. Y esa pérdida de autoridad la vemos en todas partes, en la universidad, en el colegio, en la familia. ¿Por qué cree, doctor, que se ha perdido? O sea, a ver, o sea, que se ha perdido interés. Porque interesa a quien quiere destruir la sociedad, lo primero que tiene que hacer es destruir a la familia. Los hijos no tienen por qué obedecer a los padres. Los estudiantes de un colegio no tienen por qué dedicarse a estudiar y obedecer al maestro. Porque si el maestro los jala o les increpa que no haber leído, van y traen a sus padres que defienden al que no ha estudiado. Los niños merecen pasar de año aunque desaprueben las materias.
y eso lo vemos en España ahora. Y pasa en la universidad. Los viejos profesores universitarios, los maestros, no merecen ninguna consideración. Cualquier muchachito de 28 años se cree en igualdad de condiciones y le discute faltándole el respeto. Entonces, esto lo hemos visto también en los partidos. En el partido político, el de mucha trayectoria, que no, Claro. no siempre tiene razón, por cierto, merece ser No. discutido, pero es faltado el respeto y es insultado muchas veces por gente con un año de trayectoria partidaria, política, cuando no mucho menos. Las primarias abiertas al interior de los partidos apuntaban a eso. Si usted o yo tenemos plata, podemos candidatear en cualquier partido y Y romper beneficiar los primeros números incluso, para y que la gente romper se acuerde de los primeros, ¿no? exactamente, y romper la meritocracia. ¿Por qué no se les ocurrió proponer unas primarias generales como son realmente las argentinas, que dijeron que querían copiar, pero en realidad no era así? En las Argentinas, todo aquel que se siente llamado a ser candidato presidencial, antes de inscribir su candidatura, tiene que postular a las PASO, a las, a las, eh, eh, a las elecciones no internas, sino generales. Y quien no saca un porcentaje de votos válidos no puede pretender luego ser candidato presidencial. De esa manera se depura, porque básicamente en Argentina existe un gran partido dominante, que es el peronista, y muy pocos pequeñitos. Y las PASO son justamente para eso. Son primarias generales, no son primarias al interior de los partidos. Si usted quiere destruir los partidos, obligue a elecciones internas. Pero los partidos, pero claro, el argumento es que los partidos con dueño van a ser desaparecidos. No, al revés. Los partidos con dueño o los partidos empresa resisten perfectamente las primarias internas. Porque, Doctor, sí, entonces justo en esa línea ahora que menciona, ahora que retoma el tema de esta forma en la que se elegía y que fue modificada, yo pienso también que por intereses de los congresistas, de muchos de ellos, en querer hacer una malformación sobre esta elección, ¿no? ¿Cree que eso también ha sido ha permitido que se agudice mucho más la crisis con respecto al tema de los partidos políticos, a estos filtros? O sea, si es que ya se había perdido esa confianza en los partidos, en esa estructura, en la trayectoria, que ahora más importa quizás quién meta más plata o si no rompe los valores, eso también ha sido un retroceso en cuanto al tema de esa elección previa. O sea, ¿eso también ha sí, agudizado mucho más a los partidos políticos? ¿O cree que hay más sí, cosas que han hecho que esto hoy en día sea un caos, ¿no? Porque yo sí, pienso que la definitivamente acumulación de hay que cosas siempre regresar. hace eso, ¿no, doctor? Sí, definitivamente hay que regresar a la meritocracia. Meritocracia en la universidad, meritocracia en los partidos políticos, meritocracia en los ministerios, o sea, meritocracia en todos los lugares donde existe una comunidad de seres humanos. Eso comenzando. Y luego, eh, quería yo completar mi respuesta anterior a la inquietud. Sí, Ha habido movimientos que se han presentado tal como son. El partido APP de Acuña, César Acuña, no ha engañado al elector. Se ha presentado tal como es. El partido de José Luna presentó un candidato que en ese momento estaba siendo procesado por asesinato. Resti, Y claro. sin embargo, la gente lo votó. Sí. Entonces, esos partidos se presentaron tal cual son. Entonces, ¿de qué protestamos? Es como que alguien de izquierda marxista que cree en la lucha armada haya votado por Perú Libre. Pero si Perú Libre es el partido más radical de la izquierda y la actual presidenta, por mandato constitucional, era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Entonces, ¿por qué los de izquierda ahora súbitamente se preocupan por las condiciones personales
de Dina Boluarte, porque Dina Boluarte ya no les hace caso, ya no sigue sus indicaciones, sus instrucciones. Entonces, ese es el problema. Todo es conveniencia, todo es interés y no ideas, no trayectoria, no méritos personales, no lineamientos programáticos. Es por eso, por ejemplo, que es importante que el APRA y el PPC hayan regresado a la palestra política, porque son partidos con doctrina, con programa, con la inquietud de formar jóvenes de una determinada orientación que nos puede gustar o no, pero son partidos que buscan prepararse para gobernar, no elecciones, competir en elecciones para enriquecerse, porque para eso no está la política. La política está básicamente en prepararse para gobernar de acuerdo a la ideología de cada uno, de cada grupo, pero prepararse y conformar cuadros para tratar de gobernar con seriedad, aplicando un programa, y ese programa es un programa de consenso con todos aquellos partidos y políticos que nos dan la mayoría en el Congreso. Entonces, en esa dinámica es de que los nuevos partidos y los partidos tradicionales que están regresando son importantes porque van a aplicar su experiencia para tratar de reconstruir este, este escenario tan caótico y tan venido a menos, pero que el Perú necesita de un sistema de partidos. La gente, muchas veces llevada por la televisión, por las noticias, cree que puede haber democracia sin partidos. No, Y no con puede reglas, haber. con mejores reglas, ¿no? Con Claro, nuevos... si no hay partidos, esos espacios son cubiertos o por grupos de corrupción con dinero o por ONGs y medios de comunicación. ¿Quién canaliza la opinión pública cuando no hay esos canales en el sistema de partidos? Algunas empresas de comunicación. Por eso que las empresas de comunicación son enemigas de los partidos. En el fondo, compiten eh, el mismo espacio, pero claro, los medios de comunicación no son un sostén válido para la democracia, porque la lógica de los medios de comunicación es vender publicidad, y para vender publicidad tienen que aumentar oyentes o televidentes, y para hacer eso tienen que promover la grita, el espectáculo, el show, la novela, el jugador de fútbol que es sorprendido en el hotel con la vedette. Eso es lo que vende Y, publicidad. y que muchas Consigue veces gente. eso es utilizado como cortina de humo, Claro, ¿no? Por ejemplo, el claro. caso de Si Pablo uno lo Guerrero, lleva a ¿no? la política, Lo que si uno pasó tiene un programa todo. político, yo no Sí. quiero escuchar a alguien que tiene la razón, sino lo que quiero es eh, morbo. Quiero ver si esa persona le saca la vuelta a la mujer, o si es que tiene relojes, o si tiene joyas, o si está a comprar un auto nuevo. Eso es lo que vende. Por eso que cuando los medios de comunicación ocupan indebidamente el espacio de los partidos, se deteriora la democracia, inevitablemente. Doctor Álvarez, ya para finalizar, justo que hemos hablado, bueno, de los poderes del Estado, esta gran crisis que existe, y lo que menciona también de los partidos políticos, que también son grandes responsables de lo que viene pasando, y también una gran parte de la población por elegir. Por eso yo mencionaba y creo que acordamos que hay una culpa compartida. Con respecto hoy en día a lo que viene pasando, no solo en la presidencia con la presidenta, sino en el Congreso. Vemos dos bandos en la Fiscalía, vemos también el tema de la Junta de Nación de Justicia, se critica mucho la Defensoría. ¿Cuál es, ¿Cuál es la forma de poder lidiar contra todas estas cosas? Porque muchas veces los que imparten justicia están también con personas que muchas veces han estado enjuiciadas, con personas que no son imparciales, y obviamente con distinciones aparte, que hay gente que se hace bien su trabajo. ¿Cómo poder lidiar contra toda esta crisis? Si los poderes del Estado, que muchas veces tienen que hacer una coalición para trabajar en equipo, todos se han peleado de por sí, por incompetencia, quizás por falta de capacidad, porque no hay liderazgo.
puede ser una presunta corrupción también en muchos sectores. Habría que hacer reformas ya judiciales. Esto es culpabilidad de la estructura en cómo está el Estado, son culpas personalizadas. ¿Cuál cree que sea la verdadera definición de lo que estamos viviendo? No solo a nivel presidencial, porque todas las instituciones hoy creo que están en una grave crisis que se ha agudizado y que al parecer tiene soluciones, pero tiene un rumbo un poco negativo que se viene agrandando hasta el momento. Doctor Álvarez, Creo que ¿qué opina usted? el problema es muy simple. Los seres humanos respondemos a incentivos. Eh, si nuestro ascenso, o sea, nuestras aspiraciones, dependen de un órgano, de un organismo extraño a nuestra carrera judicial, fiscal, vamos a tratar de ser simpáticos a ese organismo y a esas personas que componen ese ente extraño a nuestra carrera. Por tanto, no vamos a hacer buenas sentencias o vamos a llevar a la cárcel a muchos delincuentes, que es el incentivo principal, debería ser de un fiscal, Claro, sino vamos a procurar ser simpáticos y agradables, ser complacientes, ¿no? complacientes a estos miembros de este organismo. Se puede llamar CNM, se puede llamar Junta Nacional de Justicia, puede estar conformado por el arzobispo de Lima y los obispos de... No importa quienes compongan un organismo extraño a la judicatura, el poder del dinero, el poder económico, el poder cultural y el poder político lo van a capturar tarde o temprano y van a manipular a los jueces y a fiscales a conveniencia. ¿Cuál es el único modelo que en el Perú no se ha aprobado y que rinde efectos en Europa, por ejemplo en Italia? No hay un organismo extraño de los jueces y fiscales. Son ellos los que trazan y señalan el derrotero de su carrera, al igual que los modelos exitosos en las profesiones de diplomático y de marino o de FAP en el Perú. Los diplomáticos dirigen su carrera, tienen una escuela de la cual salen todos los diplomáticos, con pocas excepciones, que son los embajadores políticos, pero todos los diplomáticos salen de una escuela que les inculca valores y una forma de ser determinada. Y luego, sus ascensos son determinados por los propios superiores de la carrera. Los propios diplomáticos son los que señalan quién asciende, a dónde se dirigen y quién se va de baja, quién sale de la carrera. ¿Cuál es el defecto? Se forman camarillas internas. Pero ¿cuál es el efecto positivo? De que no tienen por qué responder a los políticos ni a gente extraña. ¿Queremos eso? Sí, yo prefiero que haya camarillas internas dentro de la judicatura, que hayan incluso partidos internos. Los liberales, los conservadores, los progresistas, los de izquierdas se juntan entre ellos, pero trazan su carrera, dirigen su carrera. Yo creo que esa es la salida para la justicia peruana. Yo creo que igual hay bastante por comentar con respecto a ello. Creo que es importante lo que he mencionado. Yo agregaría que se podría hacer en algún momento alguna reforma, pero cuando la situación pueda mejorar, o sea, por algo se debe empezar, pero algo de manera, o sea, no a la loca, sino algo organizado de tiempo, alguna reunión con personas de bastante capacidad de experiencia, trayectoria, y sobre todo con un debate, ¿no? Que muchas veces sea abierto e incluso que pueda ser escuchado por diferentes voces, pero no perdiendo el rumbo, ¿no? De lo que necesita el país y también con respecto a la lucha, no solo con la justicia, sino también contra la delincuencia, contra el crimen organizado y con todo lo que de alguna manera es una relación directa e indirecta. Doctor Ernesto Álvarez, le agradezco por su tiempo. Le deseo mucho éxito y, como siempre, muchas gracias por su apreciación y su opinión política. Muchas gracias. Gracias a usted.